Vamos a hacer un ejercicio de probar validez de un argumento con ceros y unos. La estrategia del método directo consiste en buscar aquellas proposiciones, aquellas hipótesis que estén formadas por proposiciones como esta, o como solamente R, o como una I, que solo tienen una manera de ser ciertas, y por ahí empezamos. Asignamos valores a todas las letras, tratando de que las hipótesis sean ciertas. Si eso obliga a que la conclusión resulte cierta, el argumento es válido. Si no la obliga, es no válido. Entonces, la única que tiene una manera de ser cierta es la no R. Entonces, ya fue cierta y va bien. Si no R es cierta, R es falsa. Y el O queda obligado a la F a decir cierto. Para que el O sea cierto, cierto o falso, resulta cierto. Pero F vuelve a aparecer en la hipótesis 2 como negación, entonces no F es falso. Como la implicación aterriza en un falso, obliga a la H a ser falso para que toda la implicación sea cierta. Pero H vuelve a aparecer en la hipótesis 1, de manera que H resulta falsa, ¿okay? Y nuevamente obliga a que la implicación nazca de un falso para que ésta pueda ser cierta. Entonces tengo hipótesis 1 cierta y la hipótesis 2 cierta y la hipótesis 3 cierta y la hipótesis 4 cierta. Entonces gamma es cierta. Y como no te es falsa, obliga a T a ser cierta, y lo que tengo es una estructura que dice que gamma cierta implica Q cierta. Esta es la forma en que escribo un argumento. Esta es la colección de hipótesis que dice hipótesis 1 y hipótesis 2 y hipótesis 3, y como todas fueron ciertas, y la hipótesis 4, como todas resultaron ciertas, gamma fue cierta, y eso obligó a que Q fuera cierta. Entonces el argumento se dice que es válido. Como resultado. En este siguiente ejemplo tenemos otro argumento que permite aplicar el método directo, porque la tercera hipótesis es un I. Entonces, solo tiene una manera de ser cierto. B está obligada a ser cierta y no L también. Entonces, empezamos por la hipótesis 3 y va bien. Repartimos el valor de B, que aparece otra vez en la hipótesis 2, y el valor de no L, que la L aparece en la hipótesis 1. Si no L es cierta, L resulta falsa. De estas dos, la única proposición que queda fija para solo tener un valor para ser cierta es esta. Como nace de un cierto, tiene que aterrizar en un cierto para ser cierta. Acuérdense que queremos que las hipótesis sean ciertas. Entonces resulta cierta. Si no H es falsa, es cierta, perdón, H tiene que ser falsa. Entonces, falso implica lo que sea. No importa el valor que tenga no sé, esta implicación es cierta para cualquier valor. Entonces, como notan, no obliga a Q a ser cierta. Por lo tanto, es no válido. Debe de quedar obligada la conclusión a ser cierta.
No se trata de que uno escoja el valor que le convenga, se trata de que no haya manera de que cambie de valor, y en este caso no queda obligada. En este tercer ejercicio es otro argumento en donde podemos usar el método directo, porque una de las hipótesis es la negación de una proposición simple. Entonces, está obligada la no A a ser cierta para que esta hipótesis pueda ser cierta. Pero si no A es cierta, entonces A es falsa. Y si A es falsa, esta proposición, que es la implicación, va a ser cierta, no importa qué valor tenga B. Entonces, puede tener 1 o 0, esta va a ser cierta, y entonces nuevamente no B no queda obligada a ser cierta. Por lo tanto, es no válido el argumento. Este argumento también se puede hacer por método directo, dado que tiene una hipótesis que tiene un I. Este I, para ser cierto, obliga a que tanto A como B sean ciertos. Entonces buscamos donde hay otra B, y está aquí, esto es cierto. La A vuelve a repetirse en la hipótesis 3, solo que es una negación, y termina en 0. Eso obliga a que C sea 0, porque si fuera 1 esta falla, entonces C es falsa y esta hipótesis es cierta. Y si C es falsa, aquí tengo el riesgo de que esto resulte falso, todo el paréntesis, y esta sería falsa. Entonces D queda obligada a ser cierta y esta implicación es cierta, por lo tanto D quedó obligada a ser cierta. De gamma cierta, que es mi hipótesis 1 y la hipótesis 2 y la hipótesis 3, todas son ciertas, de manera que gamma resulta cierta, obliga a Q a ser cierta. Entonces este es mi argumento y resulta válido.